Pero tratas de ser un poco discreto. Recién va a salir a las noticias. Le han encontrado su muñeca y posiblemente con indicios de violación. Es que se había bajado del auto y se había ido. Odalis Baquiata era una joven madre de 27 años que desapareció la noche del 30 de marzo de 2024. Esto era un sábado de Semana Santa, en medio de una carretera en Bolivia. Odalis había acudido a la localidad de Tacaña, en el municipio de Coroico, con su novio Joel Sebastián Pérez González, quien tenía 25 años, para asistir a un evento de música que se estaba realizando ese fin de semana. Su novio aseguró que mientras regresaban en el auto de Odalis hacia La Paz, ciudad en donde ambos residían, tuvieron una discusión que generó que en la localidad de Yolosita, Odalis decidiera bajarse de su propio auto e irse a pie hacia una parada de taxis para tomar uno hacia su casa. Según el relato de Joel, ambos habían ingerido bebidas alcohólicas durante la tarde, por lo que, luego de que su novia se bajó del auto molesta, él se quedó dormido dentro, aunque supuestamente luego se despertó con una llamada de ella en la que le pedía que fuera a buscarla. Mientras conducía por el lugar, Joel fue detenido por una patrulla policial, quien le confiscó el auto por manejar en estado de ebriedad. Después de intentar comunicarse con Odalis sin ningún éxito, Joel decidió llamar a la familia de la chica y a su ex esposo, Sandrak Quiroz, para preguntarles si ella había llegado a La Paz, cosa que evidentemente no sucedió. Ahora bien, digamos que esta es como la primera versión bastante resumida de la que dio Joel a la policía y a la familia de Odalis, pero sucede que durante las siguientes horas el chico cayó en una serie de contradicciones que hicieron que este caso fuese sumamente complejo y también tardado. Para poder entender ahora mejor la situación, es muy importante conocer un poco sobre la vida de Odalis y todo lo que tiene que ver su entorno familiar. Odalis Ivania Baquiata Quispe nació el 22 de mayo de 1996 en La Paz, Bolivia. Esto quiere decir que para el momento de su desaparición, ella estaba a escasos 2 meses de cumplir 28 años. Durante la secundaria, Odalis conoció a Sandrak Quiroz y en el 2017, siendo ambos muy jóvenes, decidieron casarse y comenzar su vida juntos, y 3 años después tuvieron a su hijo. Pero como sucede en muchos de estos casos, la dinámica matrimonial cambió con la llegada de un bebé y esto también generó muchos problemas entre ellos, provocando así la separación de la pareja en el año 2021. Al inicio, Odalis se quedó con la custodia total del niño, pero con los meses y también transcurriendo más el tiempo, poco a poco Sandra fue teniendo cada vez más participación del cuidado y la crianza de su hijo. Ambos mantuvieron una relación muy cordial por su bebé y establecieron dinámicas y horarios que los dos cumplían siempre. Usualmente, Odalis estaba a cargo de su hijo de domingo a jueves y Sandrak los viernes y sábados. Estos 2 días, Odalis los aprovechaba para compartir con sus amigos, poder salir y hacer quizás viajes cortos o alguna otra actividad para ella, además de trabajar. El fin de semana de su desaparición ocurrió justamente esto. Odalis planificó un viaje con su novio Joel para el día sábado 30 de marzo para asistir a un festival de música aprovechando el feriado de Semana Santa, y Sandrak se quedó con el pequeño. Odalis estudió la carrera de Comunicación Social en la Universidad Privada del Valle, Bolivia, conocida como Univalle, y tras graduarse, con mucho esfuerzo se dedicó a trabajar en su propio negocio. En el año 2023, Odalis conoció a Joel Pérez en la fiesta de una amiga que tenían en común, y según el relato de Joel, Odalis era mucho más introvertida, así que él fue quien se acercó a ella y se presentó. Poco después se encontraron en otra fiesta y estuvieron conversando. Luego Joel le pidió su contacto y comenzaron a hablar. Para el momento de los hechos, Joel tenía 25 años y estaba en su último año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y tenía una relación de tan solo 8 meses con Odalis.
Continuando con la investigación del caso, también se conoció que la familia y amigos de Odalis apenas supieron de lo ocurrido. Decidieron ir a la región de los Yungas para poder buscarla. Pero también cabe destacar que la carretera en la que supuestamente desapareció Odalis es una zona montañosa, llena de acantilados y bastante peligrosa. Las autoridades también hicieron sus respectivas búsquedas y a medida que el caso se hacía más y más conocido, los esfuerzos por encontrarla aumentaban. Incluso llegaron a participar en la búsqueda diferentes departamentos de policía, bomberos, rescatistas, incluso la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas. Además, se empleó el uso de perros entrenados, drones y helicópteros. Durante los primeros días de esta búsqueda hubo varias interrupciones debido a las condiciones climáticas del área. Así que para ese momento ya habían comenzado a buscar en los barrancos de la zona de Unduabi, ya que también se manejó la hipótesis de que quizás Odalis, en medio de la noche, la oscuridad, donde no tenía mucha visión, pudo haberse caído por algunos de estos barrancos. Pero como mencioné anteriormente, en cuestión de horas, Joel también ya había estado dando diferentes versiones de lo que supuestamente le sucedió a Odalis. Incluso cayó en una de estas contradicciones absurdas y descaradas. Digamos que el inicio de su relato es lo único que ha sostenido durante todo el tiempo. Para la mañana del 30 de marzo de 2024, Joel y Odalis salieron de La Paz y condujeron hacia la región de Tocaña, donde asistieron a una fiesta de música afroboliviana y tenían planeado visitar algunos lugares turísticos. Posteriormente salieron a la luz varios videos en donde se logra ver a Odalis bailando con Joel en la fiesta, y al parecer también habían comenzado a ingerir bebidas alcohólicas. Según le dijo a Brian Baquiata, el hermano mayor de Odalis, y a Sandra Quiroz, el ex esposo de la joven, ellos habían tenido una discusión en el lugar donde se estaban hospedando porque mientras estaban en la piscina, él vio a unas chicas y Odalis se puso celosa. En una entrevista que tuvo Joel con la comunicadora Melanie Torrico, aseguró que si bien no consideraba que tenía una relación tóxica, Odalis le revisaba el teléfono porque a él le gustaba ver chicas y en sus relaciones anteriores había sido infiel. Supuestamente, luego de discutir en la piscina, Odalis comenzó a recoger sus cosas y se fue en su auto para regresar a La Paz esa misma tarde. Joel afirmó que cerca de las 6 de la tarde, Odalis lo llamó y le pidió que fuera a ayudarla porque se había encunetado, y él de inmediato acudió hasta el lugar para ayudarla. Una vez que solucionaron lo del auto, la pareja se regresó a Tacaña, pero en el camino comenzaron a discutir nuevamente. Luego, cuando ya llevaba alrededor de 1 hora y 30 minutos de viaje, volvieron a tener otra discusión más fuerte, en la que supuestamente Odalis, quien iba de copiloto, intentó forcejear para tomar el volante, lo que hizo que rasparan un minibús con el lado izquierdo del auto, dañando así el retrovisor y parte de la puerta. Según Joel, él detuvo el auto y se estacionó a un lado de la carretera, cerca de la localidad Yolosita, por lo que Odalis aprovechó para bajarse del auto y dirigirse a una parada de taxis, no sin antes tomar un poco de dinero en efectivo y dejar su celular y su cartera con sus pertenencias dentro. Joel supuestamente tomó el control del auto y siguió conduciendo, pero luego se regresó al lugar para buscarla, porque supuestamente ella lo había llamado y no la encontró por ningún lado. Horas después, el hombre fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Cuando Joel fue cuestionado sobre el lugar exacto en el que Odalis se había bajado del auto para comenzar a buscarla, dijo que había sido a la altura de Yolosita, cerca de la parada de taxis. Luego dijo que fue más adelante, por un puente. Después dijo que se bajó cerca de una hacienda que coincidencialmente era propiedad de un familiar. Cada vez que era cuestionado por sus cambios de versiones, él decía no recordar con exactitud todos los detalles porque estaba ebrio. Obviamente, todo esto era muy inusual, porque parecía recordar bien lo que le convenía y lo que no, decía haberlo olvidado. Además de esto, él mintió descaradamente diciendo que después de que se bajó del auto, Odalis lo había llamado de su celular para pedirle que la fuera a recoger a una localidad que quedaba a 1 hora y media en auto, lo cual también era completamente imposible porque primero, no daban los tiempos para que ella pudiera estar en ese lugar y segundo, su celular siempre estuvo en el auto. Debido a todas estas inconsistencias en su relato, Joel terminó siendo detenido previamente.
Así que la familia decidió poner una denuncia por desaparición asociada a trata de personas, la cual se manejó como una de las hipótesis, pero realmente fue para comenzar el proceso de investigación formalmente. En un principio, Joel fue recluido en el Centro de Rehabilitación de Kualuma, una prisión para menores de edad, pese a que este hombre ya tenía más de 21 años. En su primera audiencia, la jueza consideró que en el penal de San Pedro, que era uno de los centros donde le correspondía estar, había también una crisis por hacinamiento y que al no haber confirmación de un delito de asesinato, no podía ser enviado a este penal, que es una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, tras casi un mes recluido en Kualuma y por diversas protestas por parte de la familia de Odalis, el 29 de abril de 2024, Joel fue trasladado al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Biacha. Durante esta investigación también se descubrió que Joel había tenido una serie de cómplices. El primero de ellos en ser arrestado fue José Marías Alanes, un funcionario de la policía boliviana cuyo número telefónico figuraba repetidas veces en el historial de llamadas de Joel aquella noche. Así que según los detectives, José María era amigo de la familia de Pérez González y también había estado manteniendo contacto con los padres de Joel aquella noche y los días siguientes. Tras ser arrestado José María, este aseguró que la familia lo contactó para que él los orientara sobre qué debían hacer respecto a la desaparición de Odalis para poder ellos ayudar, y que él les aconsejó que dieran aviso a las autoridades para iniciar la búsqueda. Sin embargo, según las autoridades, el papel de José María fue más que un simple consejero de la verdad y la justicia, ya que se cree que él en realidad dio indicaciones de cómo ocultar lo que había sucedido. Esto se supo por una serie de mensajes borrados que posteriormente pudieron ser recuperados y estos se encontraron en sus celulares. Por otro lado, Rudy Pérez y Betty González Choque, los padres de Joel, quienes también se desempeñaban como abogado y médico, también fueron detenidos como cómplices. Esta detención se dio el 26 de junio de 2024 y la policía cree que, igual que el policía, ellos ayudaron a Joel a ocultar los hechos. Ya para este punto, la policía creía que el caso de Odalis no se trataba de una simple desaparición, sino de un feminicidio, por lo que la carátula del caso se cambió el 28 de junio. En el auto de Odalis se encontraron rastros de sangre. Sobre esto, Joel también aseguró que ella tenía su periodo ese día y que también había manchado su pantalón. Asimismo, se encontraron rastros de sangre en unas rocas que estaban cerca de la carretera, muy cerca de la localidad de Unduabi, aunque a esta hora no se ha podido determinar si esta sangre en realidad pertenecía a Odalis. Además de todo esto, cuando se revisó el celular de Joel, se descubrió que el 29 de marzo, es decir, un día antes del viaje con Odalis, él había realizado búsquedas como ¿qué es un feminicidio? ¿Cuántas palas de tierra caben en una carretilla? ¿Y qué pasa en una morgue? Lo que nos deja también ver que él tenía planeado el crimen desde antes de la supuesta pelea. Otra persona que fue indagada por la policía fue Gabriel, un amigo de Joel, con quien él también se comunicó esa madrugada. En una entrevista, Gabriel afirmó que Joel lo llamó alrededor de las 4:40 de la mañana del 31 de marzo, preguntándole si podía ir a su casa, porque la policía le había quitado el auto de Odalis por manejarlo en estado de ebriedad y que no quería llegar a su casa por temor a que sus padres lo terminaran regañando. Gabriel le informó a Joel que esa noche se estaba quedando en casa de su novia, pero le mandó la dirección para que se quedara un rato allí. Al cabo de un rato, Joel llegó a esta casa y estuvo allí como hasta las 7:30 de la mañana, cuando le pidió la moto de Gabriel prestada para devolverse a Yolosita a buscar a Odalis. Para ese momento Gabriel no sabía muy bien lo que había sucedido, solo le prestó la moto a su amigo porque lo vio muy preocupado, supuestamente por no encontrar a Odalis. En las horas y días siguientes, Gabriel intentó comunicarse con Joel para que le devolviera su moto, pero evidentemente no obtuvo respuestas, hasta que los padres de Joel le avisaron que estaba detenido y que su moto estaba en posesión de la policía. Gabriel, por lo tanto, también fue indagado por la policía, pero finalmente se pudo comprobar todo lo que había dicho y se descartó su participación en el hecho. Antes de ser detenido, mientras estaba en las búsquedas iniciales de Odalis,
Joel también dijo que una vendedora de empanadas de la localidad le dijo que vio a Odalis caminando el sábado 31 de marzo y que esto había sido alrededor de las 9:30 de la noche y que otros testigos la vieron desayunando en Coroico el domingo por la mañana. Nadie pudo localizar a estos supuestos testigos que, según él, habían visto a Odalis, pero lo que sí se supo es que Joel y su familia habían estado ofreciendo dinero en unos 200 bolivianos a gente del lugar para que le pudiera mentir a la policía. Pero afortunadamente ninguna de las personas aceptó mentir y al contrario acudieron ante las autoridades para denunciar lo ocurrido. En medio de todo esto surgieron declaraciones de algunas exnovias de Joel, quienes aseguraban que habían sufrido de maltratos físicos y psicológicos y de acoso por parte de él. Incluso una de ellas estaba dispuesta a denunciarlo ante la policía, pero los padres de Joel la convencieron de no hacerlo. Y pese a todos los esfuerzos y de las esperanzas de su familia por encontrar a Odalis con vida, la poca colaboración de los entonces 4 detenidos evitó que se diera con el paradero de la joven madre. La investigación nunca se paró, pero hubo varios meses en los que parecía que el caso se había enfriado. Sin embargo, en el mes de diciembre, 9 meses después de la desaparición de Odalis, el caso dio un giro cuando se filtró un chat grupal y un audio en el que se afirmaba que Odalis había sido maniatada, abusada sexualmente y asesinada. En estos mensajes se sugiere que Joel y una persona cercana a él estuvieron involucrados. El audio se había enviado el 1 de abril de 2024 y tan solo días después de los hechos, y en un chat grupal solo habían amigos de Joel. En este chat también había mensajes donde se mencionó el lugar donde supuestamente estaba el cuerpo de Odalis y también se habló de una cabaña y también de un río en Yolosa. A raíz de esto se detuvo a 4 personas más, quienes al parecer habían participado en las conversaciones de este grupo. Y cabe destacar que la policía tenía conocimiento de todas estas conversaciones y audios desde los primeros días de la investigación, pero no habían detenido a nadie por esto hasta que llegó diciembre. Entre las personas detenidas estaba Israel Zambrana, un amigo de Joel, quien hizo el audio difundido, y una chica de nombre Daniela, quien era una de las amigas más cercanas de Odalis desde la escuela primaria. Israel fue detenido por compartir el audio y mantener conversaciones sobre la desaparición de Odalis, demostrando que en sí tenía información de primera mano sobre el caso. Por su parte, Daniela, quien se mantuvo muy cerca de la familia de Odalis desde el inicio de toda esta investigación, también estuvo en contacto con Joel y su familia, suministrando información sobre el avance de la investigación a la familia de Joel y a su defensa. Ambos jóvenes fueron convocados a un careo, pero no acudieron a las citas y obstaculizaron la investigación, por lo que al final fueron detenidos previamente. Las últimas novedades de este caso y lo que probablemente nos trae a hablar de esto en la actualidad es que hace aproximadamente un mes se obtuvo la primera sentencia relacionada con este caso. Israel Zambrana decidió aceptar su responsabilidad en los hechos y confirmar que Odalis fue víctima de feminicidio, aunque en este caso no dio información de dónde estaba su cuerpo, supuestamente porque en realidad lo desconocía. Y es por esto que el 8 de abril de 2025, Israel recibió una sentencia de 2 años de prisión, pero obtuvo un perdón judicial por su colaboración, y después de cumplir solo 4 meses de prisión, quedó en libertad. Al día de hoy está prácticamente confirmado que Odalis Baquiata ya no está con vida, pero lamentablemente no se ha dado con la ubicación de su cuerpo. Ninguno de los involucrados, que en este caso son bastantes, no han querido dar información al respecto y se escudan en su derecho a permanecer en silencio, pese al sufrimiento de la familia de Odalis y al de su madre, Mabel Quispe, quien ahora solo pide que le entreguen su cuerpo para poder darle una digna despedida. El equipo legal de la familia Baquiata Quispe ha informado que si no surgen más situaciones que retrasen el proceso, pronto se dará inicio al juicio oral de los demás implicados y que desde la querella de la familia pedirán 30 años de prisión para Joel por el delito de feminicidio y 15 años para los cómplices, como en este caso los padres y el policía involucrado, por el delito de feminicidio en grado de complicidad.
Por su parte, Daniela también podrá enfrentar un juicio por encubrimiento, aunque no está claro si podrá obtener la misma sentencia que Israel de 2 años. Se estima que hay alrededor de 260 pruebas que demuestran la culpabilidad de Joel en el feminicidio de Odalis, que incluyen las declaraciones de los testigos que estaban en Tocaña, el rastreo satelital y los análisis a los dispositivos móviles. La madrugada del 8 de agosto del año 2014, la policía en Australia recibió la alerta de unos vecinos ubicada en la localidad de Surfers Paradise, quienes aseguraban que una persona había caído desde uno de los apartamentos del piso 14. Las autoridades acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones y descubrieron que la víctima era Warriana Wright, de 26 años, una mujer de origen neozelandés que había llegado para celebrar una boda de un amigo. Warriana Wright nació el 19 de mayo de 1988 en Filipinas. Su padre era Warren Wright, un electricista, y su madre, Mersabeth, una devota adventista de séptimo día. Además tenía una hermana de 2 años llamada Marietta Wright, quien era muy cercana a ella. Cuando Warriana tenía 3 años, toda la familia se mudó a Nueva Zelanda. Luego de graduarse de la secundaria en el año 2001, también inició en el Tower College, donde se destacó en el área de tecnología e inglés. Poco después se mudó a Lower Hutt con Marisa, es decir, con su hermanita. Pese a que su madre era muy religiosa, Warriana no tenía esas mismas creencias. Sus allegados la describían como una chica con muchas opiniones firmes, pero al mismo tiempo muy protectora, sobre todo con su madre y su hermana. Antes de viajar a Australia, Warriana trabajaba como call center en una oficina bancaria muy cerca del paseo marítimo de Wellington. Además, había tenido una relación larga con un entrenador personal, pero esta relación no funcionó, así que terminaron. Después de esta ruptura, Warriana comenzó a tener citas por Tinder. Había iniciado un romance con un chico que conoció allí, pero justo unos días antes de viajar a Australia tuvieron una discusión y ella decidió alejarse. Warriana viajó el 29 de julio del 2014 a Australia y decidió quedarse unos días más luego de la celebración, debido a que estaba soltera, así que decidió ingresar nuevamente a las citas de Tinder para conocer a otras personas. En medio de todo esto, Warriana conoció a Gelbold Tosti, un hombre de 28 años que trabajaba colocando alfombras en la empresa de su padre. Desde el principio, el acercamiento entre ellos sugería que solo querían mantener relaciones sexuales, con la cual la noche del 7 de agosto del año 2014 pautaron su primer encuentro. Hay que destacar que Warriana no se quedó sola en Australia. Ella se había hospedado en un hotel en Surfers Paradise junto a su mejor amiga Savannah Lesa. Ya alrededor de las 8:45 se encontraron en Cavill Mall en Surfers Paradise. Allí pasearon brevemente por el centro comercial y luego fueron a un pub donde comenzaron a tomar alcohol. Poco después decidieron ir a una tienda para luego ir hasta el departamento de Gelbold, el cual quedaba bastante cerca. La noche parecía ir bastante bien para ambos. Bebieron dentro del departamento, se tomaron fotos juntos y tuvieron relaciones sexuales. Todo parecía normal para ellos, hasta que cerca de las 2:30 de la mañana del 8 de agosto se reporta la caída de Warriana del piso 14 del edificio. Todo lo que se supo después fue gracias a que Gelbold tenía una obsesión por grabar audios de casi todo lo que ocurría en su vida. Así que la policía comenzó a investigar lo que sucedió esa noche y sobre todo a Gelbold, incluyendo su historia y las cosas que habían sucedido previamente. En este punto les voy a hablar un poco más sobre este chico para que tengan una idea más clara de quién era él. Gelbold creció junto a sus padres Gray y Ellen y su hermano Tennyson. Gelbold se graduó de una escuela privada en el año 2003 y mientras tanto se dedicó a salir de fiesta con sus amigos. En ese tiempo este chico y sus amigos decidieron hacer un tipo de negocio, esto basado en sus salidas nocturnas, ya que se les ocurrió la idea de crear y vender identificaciones falsas para estudiantes menores de edad. Así que los jóvenes llegaron a recaudar unos $30,000 australianos haciendo este tipo de negocio. Finalmente los chicos fueron detenidos por este delito, pero del juicio no se sabe mucho. Pero a raíz de esta situación, Gelbold tuvo que ser evaluado por profesionales en salud mental.
El psiquiatra Ian Curtis le diagnosticó síndrome de Asperger, con lo cual se le dificultaba manifestar empatía y tenía problemas para socializar, y además tenía un trastorno obsesivo compulsivo bastante grave. El psiquiatra determinó que Gobble era una persona social y emocionalmente distante, con lo que era difícil establecer una relación con él. Todo esto fue tomado en cuenta por el juez John Newton en el juicio. Debido a los problemas en los que se había involucrado Gobble, se aisló de todo el mundo. Ya no salía ni socializaba con sus amigos, lo cual evidentemente le afectó aún más su salud mental. Después de todo esto, en el año 2009, Gobble comenzó a ver un nuevo psiquiatra por su ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Paralelo a esto, Gobble comenzó a escribir sus vivencias en un foro de la página de bodybuilding.com, en la cual estaba dedicada a fisiculturistas e integrado mayormente por hombres. Él era un sujeto que se mantenía muy en forma. Una de sus obsesiones era su físico, básicamente, y sus músculos. Bajo el seudónimo de Balcony Bragg, Gobble comenzó a escribir sus dudas, pensamientos y vivencias para luego iniciar debates o conversaciones con los otros miembros de ese foro. Sus inicios eran refiriéndose a sus problemas sociales y su necesidad de comenzar a conocer gente nueva, específicamente a chicas, ya que tenía muchos años sin relacionarse con alguna. En solo 2 años, Gobble pasó de ser un chico sumamente tímido con las chicas y poco sociable a contar en el foro que se había acostado con más de 100 mujeres y que usaba el alcohol para aliviar su ansiedad social. Gobble iba a sitios nocturnos con muchísima frecuencia y también solía embriagarse al punto de que muchas veces no recordaba lo que había sucedido horas antes. Sin embargo, llegó a tener prohibida la entrada a varios de estos sitios nocturnos y varios bares de la zona, todo porque causaba muchísimos problemas dentro de estos locales. Una de las formas que él usaba para conocer a las chicas era Tinder, así que desde esa época comenzó a conseguir citas mediante esa aplicación. Su actitud era cada vez más obsesiva. En el foro él solía admitir que estaba obsesionado con grabar absolutamente todo. Dijo que tenía cámaras con sensor de movimiento en su casa, que grababa las llamadas de su teléfono e incluso dejaba su teléfono grabando en su bolsillo cuando éste salía con unas chicas o salía a sitios nocturnos. Supuestamente esto lo hacía en caso de que llegase a olvidar lo que había sucedido la noche anterior. En una ocasión, Gobble publicó en el foro una captura de pantalla y en esto había una conversación con una chica, quien lo había acusado de haberla tocado de manera inapropiada durante una cita en febrero del año 2014. Gobble habló mal sobre esta chica y este preguntó qué clase de mujer se encuentra con un hombre, entra a su habitación y luego no tiene intención de hacer nada. Allí él estaba de cierta manera justificando haberla tocado sin su consentimiento. Pero bueno, amigos, los otros miembros de este foro también cuestionaron su razonamiento y lo llamaron desesperado por sexo. Pero él aseguraba que no había actuado mal, ya que la chica había accedido a ir con él a su departamento. Así que, según su lógica, ella tenía que aceptar hacer lo que él quisiera. A finales de julio del año 2014, unas pocas semanas antes de conocer a Guarriana, Gobble fue detenido también por una patrulla de tránsito luego de exceder los límites de velocidad y también por conducir en estado de ebriedad. El hombre regresaba a casa luego de asistir a un festival de música junto a sus amigos. Según el informe de la policía, Gobble tenía unas 4 veces más del límite de alcohol permitido. Continuando ahora un poco más con el caso de Guarriana y conociendo ahora un poco más cómo era Gobble, la policía descubrió en el teléfono de este sujeto varios mensajes con más de 250 mujeres, además de conocer su obsesión por grabar todo en su teléfono y las cámaras que éste tenía dentro de su departamento. Como era de esperarse, Gobble grabó un audio en gran parte del momento íntimo que él sostuvo con Guarriana. Así que la policía encontró esta grabación de casi 200 minutos donde se puede escuchar conversaciones, gritos y golpes. En este audio que encontró la policía, en un principio se escucha a 2 personas, en este caso Guarriana y Gobble. Ellos estaban hablando sobre diferentes temas y se estaban también incluso riendo. Pero también hubo un momento en el que comenzaron a hablar de la vida después de la muerte, en el que Gobble dijo que él no creía que hubiera nada más allá. Una frase llamativa que dijo fue: "Tírame por el balcón y ya está, esto es todo", refiriéndose a que si muriera ahí, allí acabaría todo.
Pero la situación pasó de menos a más muy rápido. Alrededor de la 1:30 de la mañana, Guarriana golpeó a Gable y este le reclamó pidiéndole que dejara de hacerlo. Seguido de esto, Guarriana comenzó a buscar su teléfono, pero no lo encontraba. Luego acusó a Gable de habérselo robado. Al parecer ella estaba bastante alcoholizada y por eso no lo encontraba. Guarriana dijo que llamaría a la policía y Gable le pidió que se calmara y le dijo que él no le estaba diciendo que se fuera, solo quería que ella dejara de golpearlo. En medio de todo esto, Guarriana estaba poniéndose cada vez más violenta, al punto de que Gable le dijo que estaba arrepentido de haberle dado tanto alcohol para beber. La cosa parecía calmarse por varios minutos y siguieron conversando. Al cabo de un rato, Guarriana comenzó a tirarle unas rocas decorativas que él tenía en su sala, lo que hizo que Gable se cansara y le dijera que se fuera, aunque no de una manera muy amable. En un momento, Gable le dijo: «Tienes suerte de que no te haya arrojado de mi balcón». Seguido de esta serie de frases groseras y violentas, Gable dijo que la sacaría de su departamento y que no la dejaría recoger ninguna de sus pertenencias y que si ella intentaba hacer algo, la dejaría inconsciente. Todo esto mientras le decía que se levantara. Ante esto, Guarriana solo decía que lo sentía mucho y Gable gritaba que no le importaba. Seguido de esto se escucharon algunos sonidos de una respiración como bastante pesada, como si alguien estuviera asfixiándose, mientras Gable se repetía a sí mismo: «Déjalo ir». Según las autoridades, en ese preciso momento Gable intentó estrangular y esa frase era una forma de decirse a sí mismo que no lo hiciera. Luego se escuchó el sonido de un objeto metálico cayendo, seguido de gritos de Gable diciendo: «¿Quién diablos te crees que eres? ¿Por qué trataste de golpearme con eso?». Posteriormente, Gable dijo que Guarriana había intentado usar un telescopio para golpearlo. Después se escuchó cómo abría la puerta del balcón y a Guarriana gritando: «No, no, no», y también decía: «Solo déjame ir a casa», a lo que Gable respondió: «Lo haría, pero has sido una chica mala». Trying to kill me, huh? No! Why are you trying to hit me with that? No! Huh? No! Poco después de esto, solo se escucharon gritos que sonaban lejanos, y según las autoridades, esos gritos eran de Guarriana mientras caía del balcón, ya que la joven intentó escapar bajando hacia el balcón vecino. La reacción de Gable fue llamar primero a su padre, a quien le dijo que había tenido relaciones con una chica y que ella se había caído por el balcón, pero que él no la había arrojado. Su padre le aconsejó que llamara a su abogado en vez de llamar a la policía o a una ambulancia. Sin embargo, el abogado no le contestó. Lo más errático de su comportamiento fue que este salió por la puerta trasera del edificio, caminó por unos varios minutos e incluso tuvo el tiempo de comprar un trozo de pizza. Todo este recorrido fue captado por algunas cámaras de vigilancia. Con todo esto, las autoridades decidieron arrestar a Gable y acusarlo de asesinato, a lo cual él evidentemente se declaró inocente. Unos 3 meses después, ya siendo el 18 de noviembre del año 2014, este fue liberado bajo fianza y con esto se le ordenó asistir a terapia psiquiátrica y se le prohibió usar aplicaciones de citas como Tinder para conocer mujeres. La principal evidencia del juicio fue precisamente el audio que él mismo grabó. No había muchas dudas al respecto, pero lo que realmente se debatía en el juicio era si Guarriana temía tanto por su vida que había intentado escapar por el balcón, donde fue encerrada por él. Ahora, si Gable hubiese llamado a las autoridades al instante que sucedió la caída de Guarriana, la fiscalía pudo haberle acusado de homicidio involuntario, pero como él prácticamente huyó del lugar e intentó llamar a su abogado, fue acusado de asesinato. El juicio comenzó en la Corte Suprema a inicios de octubre del 2016 y el jurado estuvo compuesto por 12 miembros. En el tribunal se presentó Gabrielle, la vecina del departamento de abajo, quien declaró que se despertó luego de escuchar golpes que sonaban como muebles rodando en el departamento de Gable. Después escuchó a una mujer gritando repetidamente «no, no, no». Pocos minutos después, ella se asoma a la puerta de su balcón porque vio un par de piernas colgando y segundos después la vio caer hacia abajo. La fiscalía presentó pruebas de lo que sucedió durante esa noche
incluyendo los videos de cámaras de vigilancia, las fotos que se tomaron Guarriana y Gable en el balcón y las fotos del departamento y el audio de más de 2 horas. La versión de Gable era que había actuado de manera violenta al obligarla a salir al balcón, encerrándola afuera, lo que le provocó miedo e intimidación e hizo que decidiera escapar bajando por la barandilla del balcón. La fiscalía aseguraba que Guarriana intentó bajar por el balcón porque ella tenía miedo de Gable y a lo que él le haría cuando entrara de nuevo al departamento, ya que antes había intentado estrangularla. Mientras tanto, la defensa argumentaba que Gable no había usado una fuerza excesiva contra Guarriana, teniendo en cuenta que ella se ponía cada vez más agresiva y que fue quien intentó golpearlo 2 veces a él, según lo que se pudo escuchar en aquellos audios. Asimismo, aseguraron que, como se escuchó en los audios, en un principio Gable intentó calmar la situación y que no era su culpa que Guarriana decidiera bajar por ahí. Además, destacaron que la joven tenía una gran concentración de alcohol en su sangre, lo cual pudo causar que tuviera un comportamiento errático durante aquella noche. Ahora, finalizados todos los alegatos de ambas partes y luego de presentar todas las evidencias, el jurado se fue entonces a deliberar y luego de varios días regresaron con un veredicto unánime. Sin embargo, hubo un problema luego de que el juez John Byrne se enterara de que uno de los jurados publicó una foto de una taza de café en Instagram en la que confirmaba que era miembro del jurado del juicio contra Gable. En sí, este miembro del jurado posteó una foto de la taza y respondió en los comentarios a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores, quien le preguntó en sí si él era el jurado de ese juicio y ella solo respondió que sí. E inmediatamente la defensa solicitó que se anulara el juicio, pero tras evaluar la situación el juez determinó que la jurado no había publicado ninguna información adicional que pusiera en riesgo el proceso, por lo que se decidió luego continuar con el veredicto. Ya para el 20 de octubre del año 2016 es cuando se lee la resolución del jurado, quienes estaban convencidos de que Gable era inocente tanto del cargo de asesinato como de homicidio involuntario, así que este chico quedó absuelto. El juez lo dejó en libertad, pero con la condición de que buscara ayuda en un centro de rehabilitación para personas alcohólicas y que éste se mantuviera alejado por un tiempo de las redes sociales. Sin embargo, Gable no cumplió esto al 100%, ya que poco tiempo después se supo que el hombre participaba en conversaciones y debates en Facebook sobre el caso. Incluso se unió a un grupo de Facebook dedicado al caso de Guarriana. Gable nunca ha dejado de salir en titulares de medios australianos y se conoció que se había cambiado el nombre a Eric Thomas y que se había mudado a Tasmania. Pero recientemente, el 19 de marzo del 2022, este se declaró culpable luego de que las autoridades presentaran cargos en su contra por un accidente automovilístico que había ocasionado en octubre del año 2021. Según el reporte, Gable, o ahora Eric, había chocado contra una barrera de concreto en la autopista para luego quedar entre unos arbustos. El hombre fue encontrado desnudo dentro del auto y también con una conmoción cerebral. El hombre de 35 años había consumido alcohol y medicamentos para la ansiedad y el insomnio. En su auto se encontraron un alcoholímetro y botellas vacías de enjuague bucal. El juez le ordenó cumplir entonces 12 meses en libertad condicional y se le impuso una multa de $350 australianos. Además, tiene prohibido conducir por al menos un año. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Para la mañana del 16 de abril del año 2023, María José Castillo, de 17 años, se encontraba sola dentro de su departamento en la colonia La Cruz, Coyuya, en la Ciudad de México. Su madre, Cassandra, había salido de la casa a hacer unos recados. Mientras María José estaba sola en casa, un hombre irrumpió en el lugar, al parecer con intenciones de querer robar, pero se encontró con la joven de 17 años. Al verlo allí, María José lo confrontó y le exigió que se fuera.
Él intentó calmarla, pero en medio de su desesperación ella comenzó a gritar, así que este sujeto la atacó. Pero no conforme con esto, el hombre abusó sexualmente de ella, la estranguló y luego la apuñaló en su habitación. Cassandra llegó a su departamento justo en el momento en el que el hombre estaba atacando a María José y al verlo intentó defender a su hija, pero aquel sujeto la agredió también con el mismo cuchillo hasta que terminó huyendo del lugar. Los vecinos escucharon los gritos y el revuelo, así que salieron a ver qué sucedía y al saber lo ocurrido llamaron a la policía. Cassandra fue atendida por los paramédicos y se descubrió que tenía heridas de arma blanca en su cuello y también en el pecho, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital, donde se descubrió que uno de sus pulmones había sido perforado. Desafortunadamente, María José fue declarada muerta en el sitio debido a las terribles heridas que había recibido. Los vecinos pudieron identificar al hombre que cometió este horrible crimen como Miguel Ángel Cortés Miranda, un vecino que vivía en ese mismo edificio. Miguel Ángel nació el 25 de octubre de 1984. Era un hombre muy preparado académicamente. Estudió la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional y trabajaba como químico farmacobiólogo en el laboratorio del prestigioso Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Así que este hombre era políglota, activista social y era aficionado a los viajes. Los vecinos de la localidad lo describieron como un hombre muy reservado, solitario, que era muy discreto con su vida privada. En sus redes sociales, Miguel publicaba las cientos de fotos que tomaba a sus diversos viajes al exterior, así como su participación en marchas por los derechos de los animales. De lo poco que se sabe sobre la vida personal de Miguel Cortés es que tuvo un hijo, quien falleció en el 2021 por COVID-19. Además, tiene una media hermana mayor llamada Claudia Miranda. Luego de los hechos, los vecinos acudieron al departamento de Miguel y lo encontraron intentando huir por el techo del edificio, pero los vecinos lograron detenerlo para que no escapara y luego lo entregaron a las autoridades. En un principio se dijo que Miguel era cercano a la familia de María José, pero posteriormente se aclaró que él no era una persona cercana a la familia, sino que simplemente era un vecino que vivía en el mismo edificio desde hace 8 años. De hecho, según la familia de María José, él era muy introvertido y pocas veces los llegaba a saludar. Tan pronto fue arrestado, Miguel pidió hablar con su abogado y según cuentan algunos testigos, mientras se encontraba en la fiscalía, este alardeó tener las posibilidades económicas para salir libre de prisión. No obstante, la Fiscalía General de la Ciudad de México abrió inmediatamente una investigación en su contra por el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, y como parte de esta investigación se llevó a cabo un allanamiento en el departamento de Miguel, sin tener idea del horror que se encontraría en ese lugar. Al revisar el lugar donde vivía este hombre tan preparado, silencioso, introvertido, pudieron hallar herramientas como sierras, instrumentos quirúrgicos, pero también hallaron 5 cráneos humanos, una caja con varios huesos, sangre y muchos otros objetos como teléfonos, identificaciones, ropa, entre otras cosas que le pertenecían a muchas mujeres. Además hallaron 3 cuadernos que el asesino usaba como un diario, donde llegó a registrar los crímenes que había cometido. Ya para el 18 de abril de 2024, la Fiscalía General de la Ciudad de México también llegó a informar la detención de Miguel y de los hallazgos de los restos en su departamento. Agregaron que por los momentos se estima que los restos pertenecen a 7 mujeres. El anuncio de la Fiscalía generó un revuelo mediático y mucha indignación. En los medios se conoció a Miguel Cortés como el químico feminicida de Ixtacalco, también como el feminicida serial de Ixtacalco o como el Dahmer mexicano. Este último nombre se lo dieron como referencia al asesino en serie estadounidense Jeffrey Dahmer. Al ser interrogado, Miguel no tuvo problema en poder confesar lo que había hecho, pero hasta el momento, y debido a la reciente del caso, no se han dado a conocer todas sus declaraciones. Sin embargo, sí trascendió a los medios
que Miguel relató con lujo de detalles y muy calmado el feminicidio de María José. Aquí Miguel contó ante el tribunal que no era la primera vez que ingresaba a la casa de su vecina, pero que en esa ocasión fue sorprendido por la adolescente, lo que lo llevó a entrar en un estado de frenesí y posteriormente a asfixiarla hasta la muerte. En sus propias palabras llegó a decir: yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de estar de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Con respecto al momento en el que fue descubierto por Cassandra, la madre de María José, el hombre aseguró que seguía en su estado de frenesí. Ahora la cosa está mucho peor, entonces no me queda otro remedio y parece que no tengo otra salida que hacer prácticamente lo mismo con la señora, pero esta vez utilicé un cuchillo. Se conoció que en sus diarios Miguel aseguraba haber iniciado sus asesinatos en el año 2012 y se ha dicho en los medios que hay indicios de actos de necrofilia y ciertos fetiches en sus crímenes. En uno de sus diarios, el hombre habría asegurado que su padre abusó sexualmente de él cuando era un niño y que esto le provocó un odio irracional hacia las mujeres porque, según él, su madre y su hermana consintieron aquellos abusos. Durante una declaración pública, Claudia Miranda, la hermana de Miguel, señaló que ella y su madre le pidieron a Miguel que confesara los asesinatos. La joven aseguró en los medios que jamás pensó que su hermano era un monstruo y le pidió que ya dijera la verdad por el bien de los familiares de las víctimas. Por otra parte, el abogado de la familia de María José señaló que Miguel no se mostró ni arrepentido por cometer los crímenes, que tampoco negó los asesinatos y que estaba plenamente consciente de lo que había hecho. En redes sociales trascendió el perfil de Facebook de Miguel, donde él había posteado varios poemas que, según algunas personas, están relacionadas con sus crímenes. Así que ahora les voy a leer uno de los supuestos poemas que se llegaron a encontrar, que dice: te extrañaré, hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales, tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lo oré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieran los ojos. Simplemente moriría a tus pies. Por un momento creí que correrías en mi encuentro con las manos levantadas para darme un abrazo, pero no fue así. Creí que me tomarías de la mano, pero nunca ocurrió. Incluso creí que cuando estuviera a tu lado me darías un beso tímido, pero tan solo lo creí, pues nunca pasó. Continuaba corriendo. Cuando estaba a escasos metros, estiré mis brazos y después te abracé. Mi alegría fue indescriptible. Te abracé muy fuerte y continué llorando por la emoción. No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que de piedra. Confesarte mi amor una vez y otra vez, escuchar de nuevo tu voz y ponerme de nuevo nervioso por el solo hecho de que estés a mi lado. Recordé los momentos en donde el tiempo era mi rival cuando estabas lejos. Mi temor por los centinelas desapareció. De hecho, olvidé que existían. La dicha se apoderó de mi cuerpo y un extraño calor me invadió. Sabía que te quería. Por eso corrí, no quería que te fueras de nuevo. Te veía cerca, pero hasta después me percaté de lo lejos que te encontrabas. Eso fue parte de lo que es el escrito. Y en su Facebook también asegura tener trastorno obsesivo compulsivo, pero esto aún no ha sido confirmado por un profesional. Tras toda la investigación policial se han conocido algunos nombres de mujeres que se cree que fueron víctimas de Miguel Ángel Cortés Miranda. Pero debido a que es un caso que aún sigue en investigación, no se saben tantos detalles de todas las víctimas, así que hay de algunas que se saben más datos, pero en su mayoría solo se sabe una breve parte de lo que sería la historia. La primera víctima conocida de Miguel fue Amairiani Robledo González,
Era una joven de 18 años al momento de su desaparición. Poco antes de su desaparición, Ama Irani había culminado sus estudios de administración de empresas en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y Servicios y estaba próxima a ingresar en el Tecnológico de Ixtapalapa para luego estudiar la carrera de Ingeniería Empresarial. Ella ya había iniciado el propedéutico, pero tristemente sus metas se vieron truncadas tras su desaparición el 1 de agosto del 2012. Ama Irani fue vista por última vez ese día alrededor de las 9:50 de la mañana. Ella estaba fuera del tecnológico cuando se dirigía al CETIS a buscar las fotos de su graduación y no se supo nada más de ella. Según lo que se conoció en ese momento, Ama Irani se había encontrado con Miguel Cortés, pero nunca llegó a recoger sus fotos de graduación. Se supo que Miguel estuvo con ella luego de que las autoridades revisaran el registro de llamadas del celular de Ama Irani y encontraron varias llamadas desde el número de Miguel. En ese momento él fue interrogado por las autoridades y confirmó que ese día había visto a la joven, pero dijo que la acompañó al CETIS, pero que debido a que ella había tardado mucho tiempo dentro del lugar, ambos tuvieron una discusión y que después cada uno fue por su lado y él no la vio más. Miguel se convirtió en la última persona en ver a Ama Irani, pero ni siquiera esto fue un indicio suficiente para que las autoridades lo vincularan con su desaparición. Pero ahora podemos saber que Miguel Cortés la asesinó, ya que sus restos fueron hallados dentro de su departamento. Cecilia González, la madre de Ama Irani, sintió mucha indignación con la investigación del caso de la desaparición de su hija, ya que debido a que las autoridades no hicieron a tiempo la solicitud de las grabaciones de las calles donde fue vista por última vez, estas se borraron automáticamente. Además, en ese momento las autoridades afirmaron que Ama Irani se había ido con su novio y no siguieron buscándola. Cecilia participó en múltiples manifestaciones para exigir respuestas por la desaparición de su hija, pero las respuestas llegaron 12 años después y no fue gracias a la labor de las autoridades. Ama Irani fue una de las jóvenes ya confirmadas por la Fiscalía de la Ciudad de México como una de las víctimas de Miguel Cortés Miranda. Otra de las víctimas es Karen Ornelas Baltasar, de 21 años. Karen creció en la colonia Los Cerrillos y ella trabajaba como técnico laborista, clínico y estudiaba también la carrera de químico, farmacéutico, industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Mientras trabajaba en Ortín, un laboratorio clínico, conoció a Miguel Cortés, quien para aquel entonces era su jefe directo. Desde su ingreso en Ortín, Karen llamó la atención de Miguel, quien comenzó a cortejarla. Sin embargo, ella no estaba interesada en él porque ya tenía una relación. Su novio en varias ocasiones le dijo a Karen que no confiaba en Miguel y le recomendó alejarse de aquel hombre. Sin embargo, para diciembre del año 2012, Miguel se ofreció ante sus compañeros de trabajo a prestar su departamento para organizar la fiesta de cumpleaños de Karen, quien estaría cumpliendo sus 21 años. Así fue como la noche del sábado 1 de diciembre de 2012, los empleados del laboratorio acudieron al departamento de Miguel. Según los presentes, la noche transcurrió en total normalidad y gran parte de los compañeros se quedaron a dormir allí luego de la fiesta. Supuestamente, alrededor de las 6 de la mañana, Karen decidió irse a su casa y Miguel se ofreció a acompañarla al metro, pero el hombre no regresó al departamento hasta la 1 de la tarde. Cuando sus compañeros le preguntaron dónde había estado, él simplemente respondió que había acompañado a Karen a la estación del metro y que luego estuvo haciendo otras cosas. Los empleados del laboratorio no cuestionaron la respuesta de Miguel hasta que al día siguiente la familia de Karen acudió al laboratorio para preguntar si alguno sabía sobre el paradero de la chica, ya que ella había desaparecido. Días después, las autoridades hallaron el cuerpo de Karen cerca de la estación del metro Iztacalco. Las autoridades concluyeron que la joven falleció a causa de una broncoaspiración, aunque luego dijeron que había muerto por una congestión alcohólica. La familia, al ver el cuerpo, tuvo grandes sospechas, ya que tenía varios golpes y hematomas en la cara y también en otras partes de su cuerpo. No obstante, las autoridades aseguraron que esos hematomas eran normales porque ella se había caído. También les parecía extraño
que no hubieran encontrado alguna de las pertenencias de Karen, entre ellas su teléfono celular. Según el testimonio, una de las amigas de Karen, que estuvo con ella en la fiesta, Miguel asistió al funeral de Karen. Y tras conocer la detención de Miguel Cortés, la familia de Karen exigió que se reabriera la investigación de su muerte, ya que tiene las sospechas de que Karen es una de las víctimas del feminicida serial Iztacalco. Frida Sofía Lima Rivera tenía 22 años al momento de su desaparición, que ocurrió el 7 de febrero de 2015. Ella vendría siendo quizás una de las otras víctimas. Frida era originaria de Puebla y provenía de una familia de escasos recursos. En el año 2012 se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Al llegar a la ciudad consiguió rentar un departamento con una compañera, y la persona que rentaba dicho departamento era Miguel Cortés Miranda. Desde ese momento ellos se hicieron amigos y supuestamente luego desarrollaron una relación de pareja. En los perfiles de Facebook, tanto de Frida como de Miguel, se encuentran las fotos de ellos juntos. Su madre, Mirna Rivera, dijo que un día su hija le envió una fotografía de un libro de Miguel que él le había regalado. El libro en cuestión era El perfume, del autor Patrick Süskind, una novela que narra la historia de un asesino serial, que incluso de ella también hay una película. Para algunos este hecho es un presagio, pero otros afirman que era una advertencia. Le dio un libro llamado El perfume, que no sé con qué fin fue, pero pues él se lo regaló. Yo sé, bueno, que a lo mejor eran amigos y hasta ahí. ¿Ese tipo de relación? Sí, solamente. Si era una relación sentimental, yo no supe. También se cree que el poema que les mencioné anteriormente hacía referencia al crimen de Frida Sofía, ya que fue publicado por la misma época de su extraña desaparición. Otra de las presuntas víctimas de Miguel es Viviana Elizabeth Garrido, quien desapareció el 30 de noviembre del año 2018. Según se conoció, Viviana tenía 32 años y tenía una hija y era ingeniera bioquímica. Ella había conocido a Miguel en un laboratorio en donde trabajaron juntos y se hicieron muy buenos amigos. La última vez que la vieron fue ese 30 de noviembre, cuando se despidió de una amiga en el metro luego de salir de su trabajo. Si bien las autoridades no han confirmado que Viviana es víctima de Miguel, su familia tiene la sospecha de que algunos de los restos encontrados en su departamento puedan pertenecer a ella. Todo por la cercanía que ellos tenían. Durante los últimos años, su familia, en especial sus hermanas y esposo, han participado en diversas protestas sociales para así exigir respuestas por la desaparición de Viviana. Claudia Andrea es otra chica y tenía 31 años cuando desapareció el 7 de diciembre de 2019. Contaba con 17 años cuando se mudó a la Ciudad de México para estudiar la carrera de químico farmacéutico industrial en el Instituto Politécnico Nacional. En el año 2013, mientras trabajaba en Hortín, Claudia conoció a Miguel Cortés. Luego se reencontraron en el año 2019 mientras estaban trabajando en el laboratorio del Hospital Ángeles y según algunos medios ambos comenzaron una relación sentimental. Sin embargo, había algo en Miguel que le generaba quizás mucha inseguridad a Claudia. Y según sus allegados, en algún momento ella mostró temor cuando pasaba tiempo a sola con él. José Ángel, el hermano de Claudia, declaró que ella solía enviar a sus amigas su ubicación en tiempo real, cuando solía salir con Miguel. Claudia vivía en un departamento rentado, junto con su hija y su mamá. Así que para diciembre de 2019, Claudia y su familia viajaron a Cuautla para pasar las fiestas decembrinas. Tras celebrar la Navidad en compañía de su familia, el 27 de diciembre Claudia decidió regresar a la Ciudad de México porque debía trabajar. El plan era que para el 30 de diciembre ella regresaría a Cuautla para buscar a su madre, pero poco después de que se fue a Ciudad de México, su familia perdió comunicación con ella. El 28 de diciembre fue el último día que su familia habló con la mujer, específicamente su madre, quien al no recibir una llamada de ella durante el día, decidió llamarla. En ese momento Claudia le contestó, pero de una manera extraña, y le dijo que estaba en su casa, pero que se sentía mal.
Al día siguiente su familia la llamó múltiples veces, pero ella nunca contestó. Sin embargo, su WhatsApp decía que estaba en línea. Toda esta extraña situación hizo que el 30 de diciembre su hermano José Ángel decidiera viajar con su madre a Ciudad de México porque tenían un leve presentimiento de que algo malo le había sucedido a Claudia. Nos fuimos a donde vivían, llegamos como a la 1 de la tarde. Le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Espérame aquí en la entrada de los edificios y yo voy a ver cómo está la situación. A la hora que entro, me doy cuenta de que no tenía llave la puerta, no tenía ni la cadena de seguridad. Todo estaba en orden, limpio todo, excepto el cuarto donde dormía mi hermana. Ya olía a estado de putrefacción. En ese momento, José Ángel halló el cuerpo sin vida de su hermana en la habitación. José Ángel dijo que después de realizar las diligencias correspondientes, le dijeron que la causa de muerte de su hermana había sido por causas naturales y que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. Pero José Ángel notó varias cosas extrañas que le hacían pensar que había ocurrido algo más. En primer lugar, cuando él entró a la casa, notó que la puerta no tenía llave y las llaves no estaban en el lugar donde Claudia siempre las dejaba. El departamento parecía bastante ordenado y limpio, pero en la habitación de Claudia era otra historia. José Ángel notó que del lado interno de la puerta habían varias toallas. También vio que había demasiadas cobijas sobre la cama, incluyendo una cobija que estaba nueva. Esto se supo porque el empaque de la cobija se encontró arrugado en la habitación. Esto le parecía también muy extraño porque, según sus palabras, su hermana no era friolenta. Además de todo esto, las pertenencias de Claudia, como su teléfono celular, su identificación y su tarjeta bancaria, no fueron localizados. Tras la muerte de Claudia, se detectaron movimientos bancarios en sus tarjetas de débito, que incluían retiros en el Oxxo y en un cajero. También hicieron compras con su tarjeta el 29 de diciembre y los días 1, 2 y 6 de enero. Las compras fueron en un mini mercado, en una zapatería, en una boutique y una fonda. También se comprobó que su teléfono fue utilizado días después del crimen. Sin embargo, cuando José Ángel acudió a las autoridades para hacer ver su inquietud sobre estos hallazgos y exigir que se indagara más la causa de muerte de su hermana, la comandancia de la Policía de Inteligencia lo amenazó diciendo que si seguía insistiendo, sería él quien iría a parar en la cárcel. En este punto, cabe destacar que a pesar de la insistencia de la familia, al cuerpo de Claudia nunca le hicieron una autopsia. Así que simplemente concluyeron que había muerto por causas naturales, pero lo cierto es que no tenían manera de comprobarlo. Así que por los momentos, los restos humanos encontrados en el departamento de Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco, aún están siendo analizados. Las autoridades solo han confirmado, digamos que públicamente, a Aymariani como una de las víctimas, pero se espera que las próximas semanas o meses puedan confirmar las identidades de las demás víctimas a través de los análisis forenses. Pero como pudieron haber escuchado, hay varias mujeres que tenían mucha relación o bastante cercanía a este sujeto y que desaparecieron o murieron en extrañas circunstancias. En medios de comunicación y en redes sociales también se han nombrado a otras 3 presuntas víctimas. Está Norma Elena, Cintia Vanessa y Laura B., pero hasta ahora no se ha dado a conocer más información sobre ellas. Así que hasta este punto, esto es todo lo que puedo compartirles con relación a este terrible caso. La verdad es que con los restos que se encontraron, se sabe que hay aproximadamente 7 víctimas. Ahora queda comprobar si las personas que les mencioné que tienen cierta relación con este hombre están realmente vinculadas o simplemente son coincidencias de desapariciones y muertes que coincidieron con un asesino serial. Pero la verdad no creo que sea una coincidencia. Pienso yo que es muy probable que este hombre esté relacionado con alguna de estas mujeres.